Saludos amigos, bienvenidos a este episodio número 89 del podcast Las Cosas Como Son, que usted puede verlo en vídeo a través del canal YouTube Profesor Ángel Rosa, del fanpage en Facebook también Profesor Ángel Rosa, o puede escuchar sus versiones de audio en cualquiera de las plataformas de audio podcasting, las más utilizadas para eso. Esta semana, obligatoriamente, pues el tema que vuelve a ocupar este podcast tiene que ser el Partido Popular Democrático. Un tanto inesperado, porque este fin de semana, luego de que yo termine de grabar aquí para ustedes, o mientras ustedes estén escuchándolo, se está llevando a cabo la convención del Partido Nuevo Progresista en el pueblo de Río Grande, donde se espera, y la expectativa realmente es si el baile de coronación para la candidatura de reelección del gobernador Pedro Pierluisi, que debe culminar en la asamblea en la que se apruebe el reglamento de las candidaturas, que ya el PNP adelantó que abrirá en octubre, 2 meses antes de lo que abre en la ley electoral, será echado a perder o aguado por la presencia de la comisionada residente Jennifer González, con aspiraciones también a la gobernación, y que se adelanta pueda provocar una primaria en el Partido Nuevo Progresista. Si no fuese porque esta semana ha implosionado el más antiguo partido de Puerto Rico, el Partido Popular Democrático, hubiésemos estado hablando del PNP, o estuviéramos hablando de las expectativas de esa asamblea, o de los ataques que ya hubiesen surgido públicamente de uno y otro bando en el PNP, a raíz de que eso sube la temperatura de la competencia electoral. Pero no es así, porque cortesía de su más antiguo rival y de principal partido de oposición, el Partido Popular Democrático, el foco de atención esta semana no es el PNP. Ha sido, y creo que será por las próximas semanas, el partido de mayoría en la legislatura de Puerto Rico. Porque el primer día de la sesión legislativa, la mayoría de la Cámara de Representantes, los miembros de la mayoría parlamentaria, junto a los miembros de la minoría del PNP, aprobaron por descargue, sin informe de comisión y con votación inmediata, un proyecto de ley para enmendar el Código Electoral de Puerto Rico, que ya había había intentado enmendarlo esa misma mayoría popular a finales de la sesión legislativa pasada, mediante un proyecto de ley auspiciado por el recién estrenado presidente del Partido Popular, el representante de la Cámara por acumulación, Jesús Manuel Ortiz. Jesús Manuel Ortiz provocó y auspició un proyecto de ley que se negoció con los grupos de las minorías pequeñas en la legislatura y los legisladores independientes, pero que se sabía precisamente por ese proceso de negociación que estaba condenado al veto por el gobernador, que es del Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi, y que simplemente se estaba convirtiendo en un tema para hacer campaña y para las gradas, ¿no? Tratar de ganar adeptos del Partido Popular frente a la negativa del gobierno, del gobernador, de hacer las enmiendas que se requerían. Pero justo antes de que comenzara la sesión y poco después de que el proyecto anterior recibiera un veto de bolsillo de parte de Pierluisi, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, enemigo político del presidente del partido, Jesús Manuel Ortiz, que intentó disputarle la presidencia a principios del cuatrienio sin éxito, anunció que él ahora entraba en escena, tenía conversaciones con el PNP y que iba a presentar una versión suya de las enmiendas electorales para atenderlas en los primeros días de esta sesión. Dicho y hecho, antes de que comenzara la sesión, Jesús Manuel Ortiz, desde la dirección del Partido Popular, luego de reunir la Junta de Gobierno del partido, aprobaron allí una resolución en la que se le prohibía a cualquier legislador popular, incluyendo al presidente de la Cámara, negociar nada con el PNP ni con ningún partido sobre esta materia, porque que no incluyera al presidente del Partido Popular, porque se declaraba el asunto un asunto de interés institucional, o sea, de interés del partido y no de un legislador en particular.
Eso obviamente en un intento de cerrarle la puerta a Rafael Tatito Hernández, pero el que conoce bien a Rafael Tatito Hernández sabe, primero, que es muy difícil cerrarle la puerta a un presidente cameral cuando quiere hacer algo, y segundo, cerrársela a un representante, a un legislador cuya carrera política se ha desarrollado al rescoldo de luchas y de peleas internas principalmente en su Partido Popular Democrático hasta llegar al liderato legislativo. Por lo tanto, a pesar de que la resolución apercibía a los legisladores de que desconocer el mandato les exponía a sanciones disciplinarias, Tatito logró acaudillar 13 de sus representantes y él 14, y junto a los legisladores del Partido Nuevo Progresista, juntar 34 votos de 51 para aprobar su medida, a contrapelo del presidente del partido, que además no se encontraba en Puerto Rico ese primer día de sesión, estaba en el extranjero, atendiendo asuntos de índole personal del receso, que parece que se le extendieron mucho más de lo que esperaba. Ante eso, y herido en su fuero interno de líder, el presidente del partido anunció desde España que iba a imponer sanciones y que las sanciones no serían una simple reprimenda o amonestación, sino que habría amonestaciones severas. De que el presidente advirtió eso el martes pasado hasta que ocurrieron las sanciones transcurrió un par de días, 48 horas, que dieron espacio para que se insertaran en la discusión no solamente los adversarios del Partido Popular, sino también los grupos del Partido Popular descontentos con la presidencia de Jesús Manuel Ortiz y además aspirantes a la candidatura a la gobernación, que la presidencia del partido sirve en bandeja de plata a cualquiera que la ocupe. Recordemos que en mayo, tan reciente como en mayo, el Partido Popular hizo equivocadamente, desde mi punto de vista, y exponiéndose a lo que está ocurriendo, una alocada primaria por la presidencia del partido, justo en el año en que se radican las candidaturas políticas, y además aplazada de mes en mes hasta que casi llega al periodo en el que ya están abiertas o están los candidatos abiertamente haciendo expresiones de tal cosa. La elección primaria para la presidencia del Partido Popular se convirtió irremediablemente en un paso anterior a la candidatura a la gobernación, y Jesús Manuel Ortiz, que se impuso por menos de 200 votos en una elección de 60,000 votos más o menos, pues ciertamente en un escrutinio que además tardó una semana en conocerse el resultado final, de lo cerrada que fue y de lo mal manejada que estuvo la elección institucionalmente, pues ciertamente llegó a la presidencia, pero sin el mandato político, sin la fuerza política, y además con el descontento de sectores que, perdiendo, se sintieron que se les había arrebatado su oportunidad política. Todo ese es realmente el contexto en el que esto se está dando. Ahí se insertaron no solamente el PNP y su liderazgo, con cuyo gurú electoral, el ex representante Edwin Mundo, pactó el presidente de la Cámara el contenido de las enmiendas que aprobaron, sino también el presidente de la Asociación de Alcaldes y candidato derrotado a la presidencia del partido, Luis Javier Hernández, el presidente del Senado, que además es el presidente anterior del partido, que fue presionado y que no decidió al final no correr para continuar en la presidencia del partido, aunque ha anunciado sus aspiraciones a la gobernación, y otra serie de personajes del partido que simplemente le echaron leña al fuego del encuentro, el encontronazo entre Ortiz y Hernández. Y el miércoles, en la casi noche, el secretario general del Partido Popular dio a conocer, a nombre del presidente del partido, las sanciones que incluyen dos cosas fundamentales. Primero, una suspensión sumaria del presidente de la Cámara de todas sus funciones como miembro de las estructuras de liderazgo del partido. Lo suspendieron de la Junta de Gobierno, a la que pertenece por ser speaker de la Cámara, del Consejo General, que es un organismo intermedio de legisladores, funcionarios electos y exfuncionarios, y que sirve como una especie de amortiguador entre la Junta de Gobierno y la Asamblea General del partido, que es el organismo
en teoría máximo decisional, y lo expulsaron también de la Asamblea General a la que pertenece, no por ser líder, sino por ser delegado popular. Y la expulsión es de duración permanente por el resto del cuatrienio hasta el 31 de diciembre de 2024, que es el último día del cuatrienio en curso. A los otros representantes que hicieron causa común en la rebelión de la Cámara contra Jesús Manuel Ortiz, no los amonestaron directamente ni los sancionaron directamente, excepto que los sometieron al albedrío a crearse Junta Ejecutiva de Oficiales Examinadores, que deberán examinar a cada uno de los casos y de su participación y decidir qué sanciones se le deben, si alguna, imponer al resto de estos representantes. ¿Quiénes son? Bueno, pues nada más y nada menos que el vicepresidente de la Cámara, Connie Varela, que tiene 7 cuatrienios en la Cámara, la vicepresidenta de la Cámara, Lidia Méndez Silva, que lleva 7 cuatrienios en la Cámara, el presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa Rodríguez, que además fue el director de campaña de Luis Javier Hernández en la primaria por la presidencia del partido, el representante Edgardo Feliciano, el representante Ángel Furquet Cordero, la representante Gretchen Howe, el representante Jesús Hernández Arroyo, que estaba acabando de llegar a la Cámara en sustitución de una vacante del pueblo de Villalba y del Distrito 26, el portavoz de la mayoría popular en la Cámara, el representante Ángel Matos, el hombre de confianza del presidente y representante de Guayama y Arroyo, Luis Narmito Ortiz, el representante Jorge Rivera Segarra, el representante Joel Sánchez, acabado de llegar también a la Cámara de Representantes, la representante Débora Soto Arroyo y el representante Domingo Torres García. Estos son los que, aparte, han sido sometidos a este comité evaluador que decidirá qué sanciones, si alguna, se le imponen. Todo esto son candidatos a la reelección, todos ellos, en la antesala del proceso de erradicación de candidatura. Yo advertí en mi análisis televisivo y también radial de este tema desde principios de semana, por WKQ y por Guapa Televisión, que aquí había un asunto que era más importante para enfocarse que las sanciones por el momento, que era qué iba a pasar en el Senado con este proyecto, donde si llega y se aprueba, sale en camino la firma del gobernador, que lo va a firmar gustoso, no solamente porque quiere algunas de las enmiendas, sino porque además le propinó un golpe mortal, ¿verdad?, a la figura del presidente del partido principal de la oposición, y por lo tanto es una situación de idilio, de ensueño para el Partido Nuevo Progresista, en medio además de toda esta efervescencia por las candidaturas en ese partido. En el Senado, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, presidente anterior del partido, primero dijo que apostaba por el diálogo. Había dicho la semana anterior que él no veía espacio para ver ninguna enmienda electoral en esta sesión legislativa, por lo próximo que ya está el calendario electoral a comenzar a administrarse, que veía pocas posibilidades, pero en la medida en la que la crisis se ha ido formando y por lo tanto debilitando al presidente del partido, cosa que favorece a aquellos que como él han expresado ambiciones por la candidatura a la gobernación, Dalmau ha ido moderando su posición y primero dijo que quería propiciar el diálogo antes de actuar sobre la medida con el presidente de la Cámara y con el presidente del partido. Después ya dijo más adelante que no le parecía una buena idea lo de las sanciones y que además él tendría que darle consideración al tema porque tenía legisladores en su delegación, que no tiene mayoría, pero es la que más senadores tiene, que estaban de acuerdo con el proyecto y que podrían tener un interés en que se apruebe, que él tiene que responder dando indicios, ¿no?, de que sabiendo que tiene en su mano la llave sobre la supervivencia política de Jesús Manuel Ortiz, pues ya estaba empezando a considerar que esto puede ser un momento de buena pesca para los que interesan la candidatura a la gobernación. Y en la medida que fue pasando los días y sobre todo después de las sanciones, que son un punto de no regreso, pues la figura del presidente se ha visto bastante sola, únicamente con el respaldo inequívoco del secretario general del partido,
Gerardo Toñito Cruz, exalcalde de Ceiba, y curtido funcionario político de ese partido, que ha sido secretario general y comisionado electoral en múltiples ocasiones. Y bueno, que muchos señalan como el consigliere realmente detrás de toda esta hazaña por las enmiendas y por las medidas disciplinarias. Es muy difícil eso de determinar, pero en la política las percepciones son la realidad. A mí me parece que ya a estas alturas y luego de ese punto de no regreso que ha desembocado una guerra civil que termina con estas sanciones, pues ya aquí no hay punto para salir de esto con el diálogo, que francamente aquí la única manera que esto tiene de solucionarse es con la aniquilación política de uno de los personajes. O Tatito Hernández se retracta, se doblega a las determinaciones de su partido y pierde la controversia, cosa que los que lo conocemos sabemos que posiblemente no va a ser. O Jesús Manuel Ortiz es revocado por la Junta de Gobierno del partido, a la que van a apelar todos los que fueron sancionados, las sanciones, y que es un organismo que últimamente puede revisar todo esto con su poder, y sería la primera vez que la Junta de Gobierno revoca al presidente del partido en un tema de tan importante magnitud. Y obviamente significaría ya la muerte política de Jesús Manuel dentro del Partido Popular a escasos 100 días de haber llegado a su presidencia. Y además, o esto produce algún tipo de presión contra el Senado, al que además tienen un poco acorralados en la Cámara de Representantes, porque la información que yo tengo es que nada se va a aprobar del Senado hasta que el Senado no apruebe la medida de la Cámara. Ninguna otra medida del Senado se va a ver en la Cámara de Representantes. El Senado tendría que buscar una salida para explicar por qué no aprueba y protege al presidente, pero eso sería lo mismo que aniquilar al presidente de la Cámara, con quien Dalmau tendrá que entenderse por el resto del cuatrienio mientras ambos tengan los votos para seguir al frente de sus delegaciones. Así que es muy difícil. He escuchado muchísimas voces salir, sobre todo los que agazapados dentro de la maleza esperan la oportunidad de surgir como los grandes componedores o como los protagonistas de esto políticamente, o los ganadores de esto políticamente. Sugerir que es momento de poner las armas, de bajar el diapasón, de llegar a algún tipo de entendido, pero mientras más pasan los sucesos, menos espacio para entendidos hay. Por eso no entiendo realmente qué es lo que esto va a producir como un acuerdo que deje a todo el mundo satisfecho. El momento para lograr ese tipo de acuerdo era antes de la votación en la Cámara. Era haber intervenido antes de que Tatito Hernández actuara, porque esto se discutió en el caucus de la Cámara de Representantes del que Jesús Manuel es parte, y porque además Tatito estuvo telegrafiando los días antes de la aprobación por descarga de la medida lo que iba a hacer. Ya mientras más sanciones y más sube el nivel del debate, es difícil. También tengo alguna suspicacia, hay que tener mucho cuidado con todas estas voces. Por ejemplo, están pidiendo Luis Javier Hernández, presidente de los alcaldes y derrotado a la presidencia del partido en la primaria de mayo, que haya una reunión de la Junta de Gobierno. Jesús Manuel Ortiz no la va a convocar, porque convocarla sería abrir la puerta a que la Junta o lo revoque a él o destituya a su secretario general, Toñito Cruz, que es la figura política que podría aproximarse, ¿no?, a la muerte política necesaria para satisfacer al otro bando. Entonces, bueno, es una cuestión que aunque podría estar abierta, sería en este momento un movimiento en falso de parte de Jesús Manuel Ortiz, que está luchando por su supervivencia dentro del partido que preside. Y he escuchado a otros exgobernadores y líderes, ex-líderes decir que el momento que, pero echan por delante que ha sido un error político. Entonces, bueno, con ese lenguaje, usted llamar a la cordura es hasta cierto punto contraproducente, ¿verdad? Es como tú no sirves, pero bueno, vamos a dialogar para ver cómo te decimos que tú no sirves. Eso. Y hay que tener mucho cuidado porque muchos de estos personajes o tienen ambiciones políticas o tienen dedos amarrados con algunos de los líderes que tienen ambiciones políticas. La única expresión realmente sensata que yo he escuchado de toda esta refriega de algún líder o ex líder del Partido Popular Democrático
viene de la figura del ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá, que tristemente por su situación política va a ser muy poco escuchado entre los populares, y a pesar de que es la figura con más experiencia política que tiene el Partido Popular a su disposición, entre los ex gobernadores y entre los ex presidentes también, por todas las luchas que ha tenido que dar en su dilatado paso por la política puertorriqueña, es quizás la figura que en este momento menos va a ser escuchada por ni la dirección del partido, ni tampoco los que están atrincherados en la disidencia. Aníbal ha dicho que aquí la pregunta que hay que hacerse es ¿cuántos de los que no votaron por el Partido Popular en la elección de 2020, que fueron muchos, que decidieron negarle su voto al Partido Popular, siendo seguidores de ese partido anteriormente o de los que de elección en elección prestaban su voto, van después de todo esto y de ver cómo esto se ha desarrollado a prestar su voto al Partido Popular en la próxima elección de 2024? Esa pregunta es fundamental porque Aníbal está advirtiendo lo que a mí me parece que es uno de los grandes problemas de todas estas luchas y de esta pelea en particular. Esto va a tener un efecto sobre el voto íntegro del Partido Popular en la próxima elección, que es la fuerza que carga candidatos por acumulación, candidatos a alcaldes, candidatos a legisladores de distritos en todo Puerto Rico. El voto íntegro, que es el voto más leal, se aleja y se molesta con estas luchas intestinas entre líderes y termina muchas veces no votando o en algunos casos desquitándose, votando en contra, a pesar de que el voto íntegro es tan leal. Pero así funciona y es una naturaleza humana. Y la otra cosa que ha dicho Aníbal y que a mí me parece que es importante que tengamos en cuenta también, y en eso concuerdo absolutamente con su juicio, es que toda esta lucha se da sobre un tema que tiene ninguna importancia para la militancia del Partido Popular ni para el puertorriqueño de a pie, con graves problemas de salud, con graves problemas financieros, con graves problemas de servicios públicos que están esperando otro tipo de acciones, con problemas económicos en las familias puertorriqueñas, la inflación, etc. Mientras los legisladores del Partido Popular y la dirección del Partido Popular ha decidido implotar, pelearse de una manera fratricida, realmente es asombroso la hazaña que puede haber entre correligionarios de un partido, por un tema que en realidad solamente le importa a ellos como casta política, como clase política. Que cuántos candidatos por acumulación, que cuántos vicepresidentes tiene la Comisión Estatal de Elecciones, que cuándo se abren los periodos, eso a quien realmente le importa es al político en su lucha por sobrevivir. Toman por ejemplo esa enmienda que le han puesto limitando a 3 o obligando a que sean 3 los candidatos por acumulación de todos los partidos por acumulación, directamente dirigidos a los partidos pequeños para que tengan problemas eligiendo funcionarios por acumulación en la próxima elección. Que a mí, francamente, me parece que en medio de todo este mare magnum, cuidado, no termine el Partido Popular siendo víctima de sus propias estrategias manipuladoras del sistema político. Entonces, bueno, habría que hacerse todas estas preguntas y una vez uno se las hace, pues es muy difícil ver cuál es la salida de esta controversia porque han llegado al punto en que todo el mundo está ciego, sordo y mudo. Todo el mundo está escuchando su propia voz, escuchando su propia ambición y el partido ha pasado a un tercer o a un cuarto plano. Y Jesús Manuel Ortiz debe estar aprendiendo de la manera más difícil que en política nadie está contigo hasta que no está contigo. Es el caso, por ejemplo, del senador Juan Zaragoza, aspirante también o preaspirante a la gobernación, que estuvo en la reunión de la Junta de Gobierno en la que se decidió que si había una actitud como la que ocurrió el lunes se impondrían sanciones, votó a favor de esa resolución en la que se advertían las sanciones, de una reunión de la Junta de Gobierno que, por cierto, se ha estado cuestionando si había quórum allí, si no lo hubo, si lo completaron por teléfono, si lo hicieron selectivamente, etcétera. Y que ahora, en medio de todo esto, se retracta, dice que no está de acuerdo con las sanciones que él mismo autorizó con su voto como miembro de la Junta, y dice que no lo está pues porque ha tratado de comunicarse con Jesús Manuel para hacerle ver su error, pero no le ha contestado el teléfono. Que obviamente no le ha contestado el teléfono porque ya sabe que aunque estuvo con él en la contienda por la presidencia, ya no es su aliado, porque ahora Zaragoza está luchando por su propia
aspiración política, que es a los más altos cargos electivos en Puerto Rico y en el Partido Popular. Se los ilustro porque es una lección que Jesús Manuel ha aprendido muy mal, de manera muy fuerte, quizás por no haber hecho su composición de lugar sobre cuántas municiones de verdad tenía para dar esta pelea al interior de un partido que hace mucho tiempo no le responde a sus líderes. Entonces aquí hay que hacer además una reflexión que a mí me parece que es con la que quiero terminar este podcast de hoy sobre un partido que hemos hablado tantas veces aquí, pero uno se sorprende. Cada capítulo es que de una crisis en el Partido Popular es cada vez más tóxico, cobra ribetes más revanchistas que el anterior y por lo tanto tenemos que volverlo a discutir. Es el partido más antiguo de Puerto Rico y el que más tiempo ha ejercido el poder electoral en la historia de Puerto Rico del siglo XX y del siglo XXI. Lo que evidencia, me parece a mí, toda esa toxicidad y todo este revanchismo, que la falta de liderazgo en ese partido que ya se ha extendido por casi 2 décadas ha cobrado su precio y que el Partido Popular tristemente se ha ido descomponiendo en pequeñas tribus, varias además, cada una con un propio antilíder que ante la falta de objetivos comunes, porque ya ni el poder los une como un objetivo común y la búsqueda del poder, son capaces de hacer esto en pleno proceso de las candidaturas políticas, lo que demuestra que tienen poco interés por el poder electoral después de las elecciones, se manifiesta entonces en una abierta guerra civil. Toda esta controversia ha ocurrido sin necesidad alguna y, como ya dije, lo peor de todo, a espaldas y sin contar con lo que realmente piensa la base del Partido Popular, los seguidores, la militancia del Partido Popular. Tatito Hernández acaudilló a sus representantes. Todos los que están en esa lista tienen hachas que amolar con Jesús Manuel Ortiz como presidente del Partido Popular. Lo desafiaron abiertamente. Jesús Manuel Ortiz, presidente pero no líder del Partido Popular, se siente herido en su ego, trata de cerrarles el paso, no lo logra. Y como no lo logra, les va para encima con una serie de armas institucionales que no tienen municiones. Y en todo ese mare magnum salen a pescar, como siempre salen a pescar en estas temporadas, los buscapuestos que se han disfrazado muchas veces de aliados políticos y que están muchas veces callados o actúan por la espalda, esperando que comience la guerra entre los que ganaron en mayo la presidencia del partido y los que perdieron esa contienda. Y usted ve a la plena vista de la opinión pública puñaladas, traiciones entre bandos y los populares estos que se llaman muñozistas, los que siguieron a Muñoz Marín, los que luego siguieron la generación de Rafael Hernández Colón, miran hasta, me imagino yo que atónitos, cómo se va desvaneciendo el poder que ellos conocieron de un partido que en una época era un partido invencible. Otros, sin embargo, dentro de esa misma pelea están disfrutándosela porque están en uno de los bandos y celebran el golpe que se le da al otro bando sin percatarse obviamente que todo esto se va tragando la viabilidad de un partido que evidentemente se está muriendo. Entonces realmente es increíble, pero no es único, ni es la primera vez que pasa, ni será la última, ni en Puerto Rico, ni en el mundo entero, que el ego y los protagonismos siempre nublando el entendimiento grande de los grandes propósitos y de las grandes ideas, empujan al partido más antiguo de Puerto Rico con 85 años de vida, el más exitoso sin duda en toda la historia, hacia una disolución como colectividad que le rendirá realmente poco competitivo luego de las elecciones de 2024. Pero es una actualidad política que seguiremos observando desde este podcast y que le seguiremos analizando para ustedes siempre que me acompañen en otro episodio más de Las Cosas Como Son. Muchas gracias. Chacho, me tiré